Hola, buenos días para todos. El día de hoy les vamos a explicar la fase 2 componente práctica, a cargo de las compañeras Melissa Monsalves, Alejandra Montañez, Alejandra Salinas, Michelle Llanes y quien les habla, Rocío Llanes. Primero que todo, vamos a hacer el análisis argumentativo con respaldo bibliográfico de la empresa Crear y Vivir Tecnología. Bueno, primero que todo, ese análisis se enfatiza que todos los factores psicosociales del trabajo, como la sobrecarga laboral y los problemas afectando tanto en el bienestar del trabajador como en los resultados de la organización. Unos factores comprobaron que estos instrumentos permiten más que todo una mayor validez y la predicción del éxito en la empresa. Que se llega a traducir que menor rotación y mayor retención de talento. De esta forma, la empresa se puede reducir costos de reemplazo y conocimiento estratégico y poder aumentar la productividad. Asimismo, es un buen proceso de selección. Debe estar acompañado por estrategias de inducción, programas de desarrollo profesional, políticas de reconocimiento y, muchas cosas más. Bueno, según Chivinato, la gestión del talento humano más que todo implica no solo en contratar el personal adecuado a lo que están buscando, sino que también se tiene que garantizar la integración de la persona en ese equipo, ¿no? De la motivación y el crecimiento dentro de la organización. Esto no solo impacta en la productividad individual, sino que también llega a la construcción de una cultura, de un equipo que es en la organización. ¿En qué? En basada en la confianza y en el compromiso mutuo de la empresa. Los problemas del caso no solo se resuelven mediante mejorar las condiciones de las organizaciones en el trabajo, sino que también llegan a transformar en que la empresa que está seleccionada a buscar ese personal, a integrar a su personal, llegue a poder estar ahí presente y qué beneficios traería. Resultaría una mayor productividad y fortalecimiento en la cultura organizacional. Bueno, para este primer punto, yo puedo aportar que según Chavietano 2009, la selección de personal es un proceso fundamental en el que la organización elige a los candidatos más adecuados para ocupar las vacantes basándose en la compatibilidad entre el perfil del puesto y el de los candidatos. En este caso vemos un primer error que fue al no tener claro cuál era el cargo a ocupar y suplantaron el ingeniero desarrollador por un programador, con el pretexto pues de que había mucha urgencia por ocupar el puesto. Como lo argumenta Chavietano 2009, el análisis y la descripción de un puesto son la base para cualquier proceso de selección. Sin un perfil claro y preciso, es lógico que tanto las competencias, los conocimientos y las habilidades que se necesitan van a ser truncadas y esto conduce a una contratación de personal no calificado. Estoy de acuerdo con lo que mencionas y me parece muy importante reforzar que lo primero es definir claramente el perfil del cargo. Cada cargo necesita competencias y conocimientos específicos y si eso no está claro, como pasó en el caso, se corre el riesgo de encontrar a alguien que no pueda cumplir las funciones. También es fundamental aplicar pruebas técnicas y psicométricas, realizar entrevistas tanto por competencias como técnicas y que el área solicitante participe activamente en la decisión. De esa manera se asegura que la persona contratada se ajuste a las funciones reales y también a la cultura de la organización. Como segundo punto, queremos hablar sobre qué elementos se deben considerar para lograr un buen proceso de selección del personal de acuerdo al caso planteado. En este caso, de reclutamiento en la empresa Crear y Vivir. Yo diría que uno de los elementos que se deben considerar importantes es poder presentarle al candidato las condiciones reales del cargo que va a tener, ¿no? Para evitar esas falsas expectativas o cosas que el candidato pensaba que iba a haber, pero no lo hay. Entonces es mejor ser realista y decirle, mira, esta es tu labor, esta es tu función, estas van a ser tus cargos, esto va a ser tu
todo, o sea, de manera genérica y no esperar que la persona se dé cuenta, diga, no, yo no pensé que esto era así y ahora pues se desmotivan y por eso cambian tanto el personal. Partiendo de lo que dijo la compañera y lo que hemos dicho anteriormente, se debe partir de un análisis y una descripción de un puesto específico, ¿cierto? En donde pues se desarrolle un perfil detallado especificando las responsabilidades, los conocimientos, las habilidades, competencias y las experiencias requeridas que se deben de tener para ejercer ese puesto con mayor habilidad. También se deben de utilizar diferentes fuentes de reclutamiento porque como lo vemos en este caso, solo se utiliza una externa, pero debería haberse considerado una fuente interna que es dependiendo las hojas de vidas que hayan tenido ya reservadas y de pronto hubieran encontrado una persona mucho más hábil. También pues las etapas de selección, porque en este caso se saltaron ciertas etapas, como fue también la entrevista por parte de, de los encargados del procedimiento, solo fueron las entrevistas psicotécnicas, faltó la entrevista técnica, entonces llevar ese proceso de selección muy riguroso, evaluando conocimientos y habilidades con pruebas psicométricas, entrevistas técnicas y por competencias, como para entender mejor eh, el conocimiento del empleado y que el empleado también tenga como entendido qué es lo que le está requiriendo y pues también visualice si el puesto es para el puesto exacto o no en el momento, ¿cierto? Y pues evitar la contratación de personas que no pueden tener mucho talento, mucha competencia, pero no específicamente en el puesto requerido. Hay que reconocer que ese proceso de esos elementos que se deben considerar, ¿no? Para lograr ese buen proceso es una selección adecuada que deba garantizar que ese trabajador no solo se llegue a cumplir con los requisitos que son los técnicos para el puesto, sino que también se adapte a la cultura y a las necesidades que tiene esa organización. Bueno, Chavetano nos dice también que el análisis del puesto es el punto de partida de la persona, ya que se permite como definir con claridad cuáles son las competencias que se requieren para ese puesto y cuáles son los perfiles adecuados, como lo mencionó la compañera, que no, pues no se miró de buena manera porque no hubo como un buen alineamiento, o sea, o una revisión correcta. Entonces, ¿qué nos trae? Debilitamiento en la empresa y por eso también cambios en lo de la rotación del personal. ¿Por qué? Porque no se manejó o sea, un adecuado proceso de selección de personal. Vamos a hablar sobre cuál es el impacto de los procesos de selección en la retención de talento humano de la organización. Bueno, en esta tercera pregunta podemos entender que el proceso de selección bien ejecutado es fundamental para la retención del talento humano dentro de una empresa. Cuando se elige adecuadamente a un trabajador, teniendo en cuenta tanto los ajustes del perfil técnico que necesitan dentro de la empresa, pues va a aumentar la probabilidad de que sea adaptado a lo que se necesita dentro de la empresa. En el caso que trabajamos en el simulador, nos podemos dar cuenta que fue una inadecuada género, que el contratar este personal generó frustración en el área de producción y desalineación de expectativas con los nuevos empleados. Esta descoordinación puede llevar a desgastar y a que se roten mucho personal y se gaste también dinero innecesario en estas rotaciones. Según Robin Hood y Judd, los errores en la selección afectan directamente en la satisfacción laboral y la estabilidad del personal, ya que en un mal ajuste de personal es una de las principales causas de desorganización. Por tanto, los procesos estructurados y rigurosos no solo ayudan a encontrar al mejor candidato, sino también a generar sentido de pertenencia, reduciendo los índices de rotación y fortaleciendo la relación de empleados-empresa desde un inicio.
La retención de talento está directamente relacionada con la calidad del proceso de selección. Si un trabajador ingresa a un puesto para el que no tiene las competencias o que no responde a sus expectativas, es probable que se sienta frustrado y decida renunciar. Esto generaría costos adicionales a la empresa porque hay que volver a reclutar y seleccionar. En cambio, cuando se hace un proceso de selección adecuado, los trabajadores encuentran coherencia entre lo que se les ofrece y lo que realmente hacen. Eso fortalece su compromiso, aumenta la motivación y mejora la estabilidad en el empleo. De acuerdo con Salanova et al. 2016, el bienestar de los trabajadores es un factor central para lograr organizaciones resilientes y sostenibles, y la selección acertada es un primer paso para alcanzarlo. Muy bien, compañeras, es muy cierto todo lo que señalan. Yo también quisiera añadir que cuando un proceso de selección está bien hecho, eso ayuda directamente a la retención del talento. Si las personas se sienten ubicadas en un cargo que se ajusta a sus capacidades y expectativas, va a estar más motivada y comprometida con la organización. De hecho, autores como Robbins y Youth resaltan que cuando los trabajadores se sienten en sus habilidades, se aprovechan al máximo, es decir, que dan lo mejor de sí mismo cuando sienten que están en lo que ellos saben hacer. Se genera satisfacción y se reduce la rotación, es decir, que se reduce que las personas estén trabajando en una y otra cosa sin sentirse incómodos. En cambio, si el proceso es apresurado, como lo vemos que pasó en el caso, y que se contrató a alguien sin el perfil adecuado, lo más probable es que esa persona se frustre y termine dejando la empresa y pues como se demostró también en el caso, incluso no llega ni a aplicar porque no es la capacidad de él. Diríamos, ¿cuál es el impacto en la productividad y la cultura organizacional de la empresa? La productividad se ve directamente afectada por la calidad del proceso de selección. En este caso, al contratar personas con un perfil que no correspondía al cargo, la gerencia de producción no pudo alcanzar sus objetivos, lo que disminuyó la eficiencia. Por otra parte, la cultura organizacional también sufrió un impacto, ya que los errores en la selección generaron inconformidad y desconfianza entre las áreas involucradas. Ulloa 2019 menciona que la cultura organizacional funciona como un paradigma social que orienta las acciones de los trabajadores. Si las personas contratadas no se ajustan a ellas, se generan tensiones que afectan el clima laboral. De manera positiva, un proceso de selección bien estructurado fortalece la cultura organizacional, porque garantiza que ingresen personas alineadas con los valores de la empresa, que aporten a la productividad y se integren fácilmente a los equipos de trabajo. Bueno, para añadir algo a la respuesta podemos decir que la productividad organizacional se ve gravemente afectada cuando el talento humano no cumple con los requisitos del cargo al que se solicita. En este caso, al asignar tareas a personas sin las competencias técnicas necesarias, se retrasa el cumplimiento de metas, se incrementan los errores y se disminuye la eficacia operativa. En términos de cultura organizacional, se genera desconfianza entre el departamento, desmotivación en los equipos y una percepción de falta de liderazgo. La cultura organizacional saludable se basa en la coherencia entre el discurso y la práctica. Si se promueve una visión basada en el talento, pero se contrata sin rigurosidad, se rompe el contrato psicológico con los colaboradores. Autores como Adalberto Chivanero y Edgar Schein señalan que los procesos de talento humano deben ser coherentes con la cultura que se desea construir. Un proceso mal gestionado puede instaurar una cultura de improvisación, baja exigencia y poca responsabilidad, debilitando el capital humano, que es el activo más importante de la organización. Bueno, espero hayan entendido cada una de nuestras preguntas. Muchas gracias.